Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Psicología y salud mental, pautas diagnósticas para los trastornos de personalidad por el DSM-4. En específico, ahora vamos a hablar del trastorno paranoide de la personalidad. Existen unas pautas diagnósticas de los trastornos de personalidad por el DSM-4. Primero es el patrón permanente de conducta y experiencia interna que se desvía notablemente de las expectativas culturales y que manifiestan en al menos dos de las siguientes áreas: cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y el control de los impulsos. Y el siguiente es el patrón de la personalidad, que es inflexible y desadaptativo y causa malestar subjetivo o deterioro funcional significativo. La clasificación del DSM-4, los trastornos de personalidad, son las siguientes. Está el grupo A, que son sujetos extraños o excéntricos. Está el trastorno paranoide de la personalidad, donde está la desconfianza excesiva o injustificada, suspicacia, hipersensibilidad y restricción afectiva. El trastorno esquizoide de la personalidad, donde hay dificultad para establecer relaciones sociales, ausencia de sentimientos cálidos y tiernos, indiferencia de la aprobación o crítica. Y los trastornos esquizotípico de la personalidad, donde hay anormalidades de la percepción, pensamiento del lenguaje, de la conducta, que no llega a reunir los criterios de la esquizofrenia. Según Valdés, en 1991, los sujetos de este tipo del grupo serían introvertidos, mal socializados, desajustados emocionalmente e independientes. A continuación vamos a ver cada uno de los trastornos en cada video. Empecemos con el trastorno paranoide de la personalidad. La sintomatología tiene una tendencia generalizada e injustificada a interpretar las acciones de los demás como deliberadamente agresivas, amenazadoras, manipuladoras o discriminantes, sin que se detecten rasgos psicóticos persistentes, como es el caso de la esquizofrenia tipo paranoide o de los trastornos delirantes. No desea relaciones íntimas por la posible pérdida de poder, independencia o autocontrol. Temen confiar con los demás por miedo de que esta información se pueda ser utilizada en contra de ellos. Duda de la lealtad de amigos o familiares y siente celos patológicos de su pareja o compañero sexual. En situaciones nuevas buscan una vigilancia constante y suelen encontrar señales de sus sospechas en acontecimientos inconscientes, con habituales ideas transitorias de referencia. Permanecen en constante alerta ante posibles peligros y son susceptibles. Se sienten rápidamente insultados y reaccionan con ira y agresividad, no olvidando los desprecios. Otros rasgos sugerentes del trastorno paranoide de la personalidad es la preocupación anormal por la confidencialidad, atribuir a los demás la culpa de sus problemas, conflictos con las figuras de autoridad, fácil identificación de los móviles de otros y dificultad para atender las explicaciones e interpretaciones alternativas, una exageración de pequeños acontecimientos y respuestas proporcionales, como la incapacidad para relajarse en presencia de otros, de cerrar los ojos en relajación, exagerada necesidad de independencia y de autosuficiencia, desprecio de los débiles, enfermos, defectuosos, dificultad para expresar calidez, sentimientos, dudas o necesidades. Los pacientes con este trastorno acuden a consulta por otros problemas: estrés, conflictos laborales o matrimoniales, abusos de drogas, y es difícil identificarlo, pues suelen reservarse por prudencia y desconfianza sus pensamientos. Puede existir una conducta aparente de prudente a vigilante, en permanente estado de alerta, existan o no peligros potenciales, con la posibilidad de la influencia o el control externo. Este estado les hace percibir como peligrosos estímulos neutros o interacciones normales. Después, la conducta interpersonal de provocativa a amargada, dado que perciben a los demás como mentirosos, traicioneros y encubiertamente manipuladores, tienden a provocar y a ser pendencieros en su continua búsqueda de motivaciones ocultas y comprobaciones de lealtad. Así consiguen exasperar a todos los que los rodean. Sienten un profundo resentimiento con los que los han triunfado, pues creen haber logrado de forma injusta, sintiéndose maltratados y comportándose de forma reivindicativa. Cuando más poderosos sean los otros, más amenazantes y peligrosos son. El estilo cognitivo de suspicaz a conspirador.
escépticos, cínicos y desconfiados. Atienden a estímulos negativos y convierten estímulos neutros en cargados de significados de crítica o desprecio. Pueden presentar delirios de persecución. Esta continua desconfianza les afecta a las percepciones, los recuerdos y las cogniciones, de forma que no ven las evidencias en contra de sus sospechas. Se alistan y se sienten incapaces de compartir criterios y actitudes con nadie. Es muy peligroso. Sigue la expresión afectiva de Oscar pendenciera. Fríos, hipersensibles y sin sentido de humor, al estar continuamente alerta y en tensión, reaccionan impulsivamente con enfado o cólera. Intentan, sin conseguirlo, autocontrolar su ansiedad y ocultar su emotividad. Percepción de sí mismo de formadible amargado. Se perciben como rectos y sienten maltratados por los demás. Rechazan sus déficits y fallos, adscribiéndolos a los otros mediante el mecanismo de defensa de la proyección. Este mecanismo va a implicar dos procesos: conseguir reprimir y repudiar los motivos indeseables que tiene y atribuye a otros con las intenciones hostiles. Se está defendiendo y no atacando. Vamos a revisar la etiología. La variante narcisista surge de una sobrevaloración e indulgencia parental que les impide desarrollar una responsabilidad interpersonal, derechos, sentimientos y bienestar a los demás. Tienden hacia una fantasía de sus propios logros, pero sin sus capacidades y habilidades necesarias. Los demás pueden fácilmente burlarse de ellos y humillarles. Se refugian en sí mismos, aislándose de un mundo de fantasía y facilitando el desarrollo de las ideaciones paranoides le requieran hacer daño o aprovecharse de ellos. Después, la variante antisocial se inicia con un trato parental desgastable, a partir de que empiezan a desconfiar de los demás, a desearse dueños de sí mismos y a sentirse aptos y autónomos, estilo de vida impulsivo, agresivo y egoísta. Su estado de alerta permanente combinado con un estilo arrogante deriva en delirios de reivindicación y persecutorios, que emergen de forma de hostilidad o de nuevos delirios. Por último, la variante compulsiva se desarrolla de forma muy similar al trastorno compulsivo, descompensándose en forma de delirios rígidos e inflexibles. Ahora veamos cómo es su autopercepción. Según la conceptualización cognitiva, los supuestos básicos o creencias clave llenan al sujeto del trastorno a esperar engaños y trampas en sus relaciones interpersonales. Es por ello por lo que se necesita estar continuamente alerta a señales indicadoras de intenciones malévolas. La perturbación de la paranoia se produce en tres factores. El primero se produce a una atención selectiva a señales de peligro, no atendiendo a indicadores de confiabilidad y buenas intenciones. Dado que nadie es universalmente benévolo, es fácil para ellos encontrar indicios para su desconfianza. Asimismo, hay muchas interacciones que son suficientemente ambiguas como para oponerse a interpretar como sospechosas. El segundo, para disminuir la vulnerabilidad se deben de evitar la intimidad, el compromiso, la expresión de emociones, inseguridades, temores, defectos, o mienten, niegan, dan excusas o culpan a otros cuando se les puede cachar en alguna debilidad. Ante pequeños desórdenes reaccionan rápidamente de forma exagerada, reivindicativa y desproporcional. Todo ello facilita que la gente desconfíe, acabe extrapresándose, tienda a mostrarse hostil, experiencias que confirman sus temores y creencias. Por último, el número 3 es el sistema de alerta, que está permanentemente activado porque los pacientes con el trastorno muestran un bajo nivel de autoeficacia percibida, es decir, una desconfianza en poder percibir fácilmente las intenciones y ataques de otros, bajo las interpretaciones obvias que hay que buscar las reales. Ello y el convencimiento de que su estrategia preventiva le aportará buenos resultados, facilita el mantenimiento de una estrategia básicamente paranoide, para poder mantener sus ilusiones de superioridad cuando se muestra en sus aptitudes que no concuerdan así como las viven. Se vuelven más defensivos y trasladan la culpa de personas o fuerzas externas de forma hostil a medida que sus dilemas son más graves. Atribuyen a fuerzas más poderosas y complejas sus errores como un delirio de aliento a otro. Ahora revisemos las variantes clínicas y los trastornos asociados. Paranoide narcisista. Pretenciosos, pero con un marcado déficit de habilidades sociales cuando se enfrentan a un medio que no comparte esa creencia en su propia importancia. Intentan preservar su maravillosa autoimagen con fantasías de omnipotencia. Paranoide antisocial, seguramente resultado del hostigamiento y antagonismo de sus padres. Percibe el mundo como insólito
y desarrolla patrones de suspicacia interpersonal y conductas rebeldes y hostiles que generan el rechazo muy confirmador de los demás. Paranoide compulsivo y compulsiva son sujetos rígidos, controladores, autocríticos y perfeccionistas, que han optado por abordar su tendencia a la dependencia, pues la paranoide aparece cuando atribuyen a otros su dura autocrítica. Paranoide pasivo-agresivo. Al ser irritables y negatistas, no mantienen relaciones estables y provocan el aislamiento social y el desarrollo de los celos delirantes. Paranoide descompensada. Proclives a episodios psicóticos en respuesta de estrés. Ahora vemos los trastornos asociados. Trastorno de ansiedad. Inicialmente la aprensión a lo nuevo toma forma de ansiedad generalizada. No puede concentrarse ni disfrutar de actividades. Esta puede progresar en forma de preocupación por sus síntomas físicos y degenerar en ataques de pánico o trastorno de angustia, cuando agota sus recursos de autocontrol. Trastornos afectivos. La variante narcisista tiende a mostrar síntomas maniáticos, hiperactividad, verborrea, exagerada autoestima, fuga de ideas, insomnio, conductas extravagantes frente a situaciones que cuestionan sus ilusiones de superioridad. Trastornos paranoides, episodios agudos, si percibe que en su sistema de alerta ha fallado en la detección de una traición. Y por último, el trastorno esquizofrénico, a los que tienen una variante antisocial ante situaciones que no pueden controlar. La variante compulsiva se deteriora hacia el estupor catatónico. Los criterios diagnósticos del DSM-4 para el trastorno. A. Desconfianza, suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son interceptadas como maliciosas, que aparecen en diversos contextos, como lo indican 4 o más de los siguientes puntos. Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les hace daño o los van a engañar. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o de la fidelidad de amigos y socios. Reticencia a confiar de los demás por temor injustificable a que la información que compartan vaya a ser utilizada en su contra. En las observaciones o en los hechos más inconscientes vislumbra significados ocultos que son degradantes o amenazadores. Alberga rencores durante mucho tiempo. Por ejemplo, no olvida los insultos, injurias y desprecios. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y está dispuesto a reaccionar con ira o contraatacar. Sospecha repetida e injustificadamente de su cónyuge o pareja que es infiel. B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico, y no son debidas a efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. Nota: si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, indicará un trastorno paranoide de la personalidad premórbido. Cogniciones características del trastorno. Creencias clave. Soy vulnerable a otras personas. No me puedo confiar de los demás. Me engañan. Sus móviles son sospechosos. Me van a derrumbar o a desacreditar. Creencias condicionales. Si no tengo cuidado me manipularán, abusarán o se aprovecharán de mí. Si actúan amistosamente es porque tratan de usarme. Si parecen distantes es porque son hostiles. Creencias instrumentales de autoinstrucción. Mantente en guardia, no confíes en nadie, busca los motivos ocultos, no te dejes engañar. Por ello, la estrategia primordial debe centrarse en tratar de aumentar tu autoeficacia percibida, es decir, su capacidad para hacer el frente o salir indemne de las trampas y argucias de los demás. Nuestros objetivos, entonces, el primero va a ser establecer una relación de cooperación, aceptando su desconfianza en cuanto aparezca. Lo contrario facilitará que nos perciba como manipuladores, sin presenciarlo, para que confíe en nosotros, no de inmediato, sino con tiempo, siendo claros y coherentes, corrigiendo las percepciones erróneas a medida que aparecen y reconociendo abiertamente los traspiés que ocurran. No utilizar registros de pensamientos iniciales que requieran demasiada franqueza. 2. Trabajar inicialmente con un problema abordable con técnicas conductuales, por ejemplo, resolución de problemas, para facilitar su percepción de cómo su desconfianza en la gente y sus sentimientos de vulnerabilidad influyen en la concepción de sus metas. 3. Aumentar su sentimiento de capacidad para abordar situaciones problema. Si es capaz pero exagera la amenaza o subestima sus cualidades,
facilitar una percepción más realista de cómo debe de enfrentarlo, el problema, de los resultados que ha conseguido o de las consecuencias temidas que ha evitado. Si puede mejorar su habilidad para manejar la situación, trabajar los déficits para aumentar la capacidad, trabajar las distorsiones cognitivas que vayan identificando, como un pensamiento dicótico, utilizar la técnica del continuo para ayudarla a reevaluar su competencia, sobre generalización, especialmente en relación a su percepción globalista de la gente. Todo el mundo es malo, para que sea capaz de diferenciar entre quienes pueden confiar en general, de en quienes puede confiar de alguna medida y en quienes no merecen la confianza. 4. Ayudarle a modificar sus interacciones disfuncionales, que generan reacciones hostiles que confirman sus ideas paranoides, mejorando su ansiedad, empatía y comunicación. Y el número 5, a lo largo de la terapia, pero especialmente hacia el final, utilizar las técnicas cognitivas clásicas y los experimentos conductuales para cuestionar directamente las creencias paranoides que subestiman en el cliente. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte, compartirlo para llegar así a más futuros colegas.